Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Qué bueno poderles ver a todos en en esta cita o en esta noche para que sigamos aprendiendo de las riquezas que tiene el Evangelio de Juan para nuestras vidas. En el día de hoy vamos a estar estudiando, vamos a iniciar a estudiar, ¿cierto? Lo que dice la palabra de Dios en Juan 8 en la porción que comprende desde el versículo 48 al versículo 59. Y con eso nos despediremos entonces de este capítulo 8 que ya hemos estado durante varios tiempo, pero es que hemos extraído muchas enseñanzas de este capítulo número 8. Eh, Hoy vamos entonces vamos a iniciar orando y luego entonces continuamos, a continuar con nuestro estudio. Yo los invito a que ahí donde está, usted se disponga, usted ore, usted saque un tiempito para que le oremos a Dios, que tome este tiempo de estudio de su palabra. Papá Dios, te doy gracias por esta cita, por esta noche, Señor, que hemos apartado para venir y estudiar tu palabra, Señor, para venir y indagar, para venir y profundizar, Señor, en las enseñanzas, Señor, tan ricas que hay, Señor, en la palabra de Dios, especialmente en este Evangelio de Juan. Síguenos enseñando, síguenos instruyendo, síguenos edificando de una forma maravillosa. Que seas tú, oh mi buen Dios, permitiendo que todo lo que aquí estudiamos no se nos quede solamente en la mente, Señor, sino que lo podamos bajar a nuestro corazón y lo podamos entonces aplicar a nuestra vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú conduciendo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les dije entonces, vamos a estar estudiando en la palabra de Dios, Juan 8, y a partir del versículo 48. Yo quiero iniciar leyendo los versículos que hoy vamos a estar estudiando, por eso lo invito a que se vaya a su Biblia, a Juan 8, y vamos a leer a partir del versículo 48. Dice la palabra de Dios, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Hoy vamos a estar estudiando estos tres versículos, vamos a estar profundizando y la semana entrante vamos a estar viendo el resto, la próxima cita, ¿cierto? Vamos a estar viendo el resto de este pasaje para terminar el capítulo 8. Para iniciar entonces, quiero como modo introductorio, siempre hacerles como un empalme de lo que hemos venido hablando y recordar entonces nuestro llamado como hijos de Dios. Nuestro llamado entonces como hijo de Dios es que entendamos que la predicación cristiana es un llamado que debemos hacer nosotros los seguidores de Dios, un llamado a la verdad de un mundo que vive en mentiras. Esa es nuestra tarea, porque si usted y yo analizamos lo que el Señor Jesús va a hablar en estos versículos, Jesús va a hablar de un testimonio, Jesús va a hablar de un testimonio final en esta fiesta de los tabernáculos. Jesús, Jesús va a hablar acerca de lo que, si leemos ahí el título, dice la preexistencia del Cristo. Es un testimonio final en esta fiesta de los tabernáculos que hemos iniciado desde el capítulo 7. Entonces, la predicación cristiana es un llamado a la verdad de un mundo, perdón, que vive en mentiras. En otras palabras, la predicación cristiana, la predicación fiel de la palabra de Dios, debe expresar la verdad en medio de un mundo que ha asumido la mentira como verdad. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Hoy por hoy en el mundo está abrazando la mentira como verdad. Un evangelio que se ha sincretizado con muchas culturas, con muchos mensajes, con muchas tendencias, con filosofías, con psicología, con coaching y con tantas cosas que hoy a todo le colocan al final la palabra Dios o Jesús
y ya entonces nos quieren vender como si eso fuera el verdadero evangelio. Pero ya nosotros hemos estado estudiando y hemos estado viendo ver qué es el verdadero evangelio. Y ahorita vamos entonces a entrar a profundizar nuevamente sobre esto. Entonces, tenemos que saber qué sucede o qué hay de contraparte en un mundo que está abrazando la mentira como verdad. Sucede que cuando la verdad entonces es expuesta en medio de esto, un momento que se me entraron ahí con un sonido, qué pena. Eh, Tenemos que saber qué sucede cuando la verdad es expuesta en medio de un ambiente que ha asumido la mentira como verdad. ¿Qué causa esto? Esto causa, ¿cierto? O sucede, esto es lo que hace es un conflicto, porque nosotros tenemos que entender que el cristianismo es la luz en medio de las tinieblas. Y ya nosotros hemos venido hablando en nuestro evangelio que esto debe ser, o en este estudio, que la palabra de Dios o el mensaje del Señor tiene que ser la luz en medio de las tinieblas. Eso es el papel tuyo y mío como hijo de Dios, de que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. No que aportemos más a las tinieblas, sino que seamos esa luz, pero no una luz propia, sino una luz que reflejamos de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo ha desarrollado en los capítulos que ya hemos visto, ha desarrollado el concepto de cómo la llegada de Jesús fue la llegada de la luz a este mundo que se encontraba en medio de tinieblas. Porque tenemos que recordar que, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol Juan nos decía que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahí mismo, en el capítulo 1, en los versículos 9 y 10, nos está hablando acerca de Jesús y nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y también lo vimos cuando estuvimos estudiando el capítulo 3, en el versículo 19 y 20, y dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, acá el evangelio de Juan ya nos ha desarrollado ese concepto de la llegada de Jesús, que fue la llegada de la luz en medio de las tinieblas. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a entender que el cristianismo entonces, que tenemos el mensaje de Jesús, que somos embajadores de ese mensaje de Jesús, somos entonces llamados a ser también luz en medio de las tinieblas. Seamos conscientes entonces que el Señor Jesucristo vino a este mundo a predicar, a hacer luz, ¿cierto? Se ha estado, cuando hay oscuridad y aparece la luz que resplandece, hay incomodidad, ¿cierto? Si usted está a oscuras completamente y se prende un bombillo, la expresión que uno hace en el rostro es como la luz estorba. Este es un mundo que está en tinieblas. Este es un mundo que no puede ver, y cuando se predica el evangelio, que es luz, por eso estorba. Entonces tenemos que ser conscientes que el Señor Jesucristo vino a crear un conflicto, una crisis en cada persona en particular. La crisis o el conflicto del cual estoy hablando, que vino a crear Jesucristo, es de creer o no creer en Él. Y a eso ha llevado entonces Él a que aquel que escuche el evangelio o crea en Él o no crea en Él. Y este conflicto es inevitable cuando a que se divide en los que creen y no creen. Esto va a llevar a un distanciamiento entre los que pertenecen y los que no pertenecen al Señor. Porque la decisión que las personas hacen en torno a la persona de Cristo Jesús demarca
de qué verdaderamente bando estamos nosotros. Y para esto solo hay dos posibilidades de bandos: los que están con Dios y los que son del enemigo. No hay punto medio, y eso es lo que a nosotros nos expresa la palabra de Dios. No es como que sí haya medias tintas, no. Hay dos bandos. ¿Usted cree o no cree? El que cree le pertenece a Dios, y el que no cree sigue en el mundo de tinieblas y gobernado por el príncipe de este mundo, que es el enemigo. Hoy entonces vamos a comenzar para que finalicemos con lo acontecido que ocurrido allí en esta última fiesta de los tabernáculos al cual asistió el Señor Jesucristo. Desde el versículo capítulo 7, estamos nosotros ubicados en Jerusalén, cuando Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos, allí donde él dijo que él era la luz, allí donde él dijo que él era el agua, el agua de vida, ¿cierto? Allí entonces el Señor Jesús está ubicado 6 meses antes de su entrega, antes de estar en la pasión. Estamos más o menos como en octubre. Si usted es consciente, mira, la semana pasada, pasado antepasada, se estuvo celebrando en Israel esta fiesta de los tabernáculos. Estamos aproximadamente a 6 meses de lo que es para nosotros la Semana Santa, que es la Pascua. O sea, Jesús, o sea, esto que estamos estudiando en tiempo, lo estamos viendo en esta época en la cual nosotros estamos leyendo y estudiando este capítulo de lo que aconteció allí. Entonces, en medio de esta fiesta, ya hemos hablado, el Señor Jesús ha dado testimonio de quién es Él y ha creado entonces, en medio de todo lo que Él ha predicado y ha dicho, un conflicto en medio de los judíos. Unos que quieren matarlo, otros que dijeron que creían, pero el Señor los confrontó con el evangelio, y al ser confrontados ya no creían. Y vamos a ver al finalizar en el versículo 59 que aquellos que supuestamente creían, ¿qué va a pasar con aquellos que supuestamente creían? ¿Cierto? Entonces, ha creado Jesús allí en la fiesta de los tabernáculos, en medio de esos judíos que lo escuchaban, él ha creado, ¿cierto?, un conflicto, y que porque los ha confrontado a ellos, porque equivocadamente ellos creían pertenecer a Dios o tener a Dios como Padre, pero con lo que el Señor les ha hablado y que hemos estudiado en estos estudios, nos hemos dado cuenta que no pertenecen a Dios y no tienen a Dios como Padre. Así que entonces el Señor Jesucristo en esta fiesta, Él les ha sacado de ese error y les ha dicho algunas verdades. La primera verdad que les ha dicho el Señor Jesucristo es decirles a ellos de frente cuál es la verdadera condición en la que ellos viven y en la cual nosotros nos tenemos que confrontar. Y tenemos que confrontar a este mundo, como lo hizo Jesús. Si usted lee Juan 8:34, Juan 8:34, la palabra de Dios dice: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces Jesús, al hablarles esto, les dijeron: ustedes que creen que pertenecen a Dios, o ustedes que creen tener a Dios, yo quiero decirles algo. Con su forma de vivir, con su forma de comportarse y en la forma de no creer, ustedes lo que son esclavos del pecado. Y ellos no se consideran esclavos del pecado, pero el Señor los ha confrontado y les ha dicho esa verdad. Segunda, verdad que el Señor les ha dicho en la cara, por lo cual les ha creado cierto conflicto en medio de estos judíos. Él les habla acerca de su filiación paterna. Recuerde que ellos tenían como padre a Abraham, ¿cierto? Y luego le dicen: nuestro padre es Dios. Pero Jesús les dice en Juan 8:44, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Así que entonces, acá el Señor entonces los confronta con su filiación paterna. Nuevamente, ellos querían ser hijos de Dios o hijos de Abraham, pero el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que Abraham hacía, aceptaba a Dios, obedecía a Dios. Así que entonces, en este contexto, finalizábamos nosotros en nuestra última clase diciendo que las personas en su mayoría pueden aceptar lo que esta afirmación que les voy a decir. Jesús es tu Señor y tu Salvador. Usted, al escuchar esta afirmación, Jesús es tu Señor y tu Salvador, es más, usted puede decir, amén. Y la gran mayoría van a sentir y van a decir, sí, así es. Jesús es el Señor y es el Salvador de nuestras vidas. Pero también tenemos que decir que así como la gran mayoría de personas que están en nuestro alrededor pueden entonces asentar o a estar de acuerdo que Jesús es el Señor y el Salvador, también podemos decir que la gran mayoría de las personas no aceptarían lo siguiente, en creer que si uno les dice, tú desde que naciste no eres hijo de Dios, más bien eres lo que el Señor les dijo, tú eres hijo, son hijos del enemigo, esclavos del pecado, alejados de Dios, condenados a una eternidad de miseria completa. Si nosotros les decimos esto a las personas, todo lo anterior, ¿cierto? No lo van a aceptar. No lo van a aceptar y todo esto es como consecuencia de lo que sucedió allí en el Edén. Querida iglesia, sabemos que esta es la verdad, pero la mayoría rechazan esta verdad. Sabemos que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador y es lo único que queremos nosotros aceptar y que sea más nuestro Salvador que nuestro Señor, porque no queremos que nos mande. Pero eso de estar reconociendo de que nosotros somos esclavos del pecado, los judíos no lo querían hacer y hoy en día vaya usted y confronte a este mundo. Vaya usted y dígale a esta sociedad de hoy que está en pecado, que a lo que están llamando bueno, que es malo. Confróntelo con eso para ver cómo lo tratan a usted. Vaya usted, dígale a esta generación de que están alejados de Dios. O vaya usted y dígale a esta generación o a esta sociedad que están condenados en una eternidad de miseria. No lo van a creer, lo van a rechazar, nos van a catalogar de locos. ¿Sí? Y esto es precisamente, esto es lo que Jesús ha venido haciendo con estos judíos. Los viene confrontando. La misma tarea que usted y yo tenemos que hacer hoy en día es lo que Jesús hizo allí en aquella época. No podían ellos aceptar el estado en que Jesús les dice que ellos se encontraban, como hoy tampoco lo puede aceptar esta sociedad. ¿Y en qué situación ellos se encontraban? Ellos se encontraban entonces muertos a Dios, ellos estaban ciegos a la verdad y ellos eran esclavos del pecado. Lo mismo que hoy nosotros vemos. Personas muertas a Dios, que no han nacido de nuevo, ciegas a la verdad, que por más que lean, por más que se les explique, no pueden entender, y esclavos al pecado, aunque digan que eso lo pueden dejar cuando ellos decidan. Es mentira. Son esclavos al pecado porque no somos capaces de decirle a nuestros deseos a veces que no. Entonces, la persona del Señor Jesucristo no adquiere. Si nosotros no entendemos esto, si nosotros no predicamos la verdadera condición en la que nosotros nos encontramos, muertos, ciegos y esclavos, la persona del Señor Jesucristo no va a adquirir la dimensión verdaderamente de lo que Él es. Él es un gran Salvador. Dígame, porque si usted no está muerto, usted no está ciego y usted no es un esclavo, usted no necesita nada. Y como la gente no es consciente de que no está muerta, de que está ciega, que está en enemistad con Dios y que no es esclava, por eso no quieren buscar de Dios. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros entendemos por medio del evangelio cuál es nuestra realidad, entonces ahí es cuando decimos, necesito un Salvador. Y aquí entonces el problema es que la sociedad no lo entiende. Las personas no adquieren la dimensión de lo que es. Y ese es el gran problema o el meollo del asunto.
Por eso, para la gran masa de personas que se dicen ser creyentes, Jesús es una figura mística, pero no el Señor y el Salvador de sus vidas. Y por eso hoy vemos personas que ven en Jesús algo místico, algo religioso, algo de una laminita, algo de una crucecita, algo de repetir cuando lo necesito, algo de hacer una acción repetitiva como si eso verdaderamente fuera lo que Dios ve. Dios no ve eso. Dios ve el corazón, corazones circuncidados, corazones rendidos a sus pies, corazones que creen totalmente que Él es el Señor y el Salvador, de que Él es el gran Salvador que vino a darnos vida, vino a darnos vista y vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero hoy vemos personas que sí, que creen supuestamente, entre comillas, pero no dejan de tener una figura en Jesús, una figura mística o religiosa. Nosotros tenemos que dejar de volver a Cristo una religión y convertirlo en una realidad para nuestras vidas. Cristo no es una iglesia, Cristo no es un edificio, Cristo no es algo que usted repite. Cristo es Jesús, es aquel el cual nos ha reconciliado con el Padre, con el cual nosotros tenemos que entablar una relación. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora bien, en torno a entender y aceptar la condición en la que se encuentra el hombre y la necesidad entonces de un Salvador, hay otra verdad que también el Señor Jesucristo les expuso a ellos, de las cuales estoy diciendo que Él ha expresado. Él ya les expresó una verdad acerca de su condición, de su filiación paterna. Ahora, en torno a entender y aceptar esta condición en la que se encuentra el hombre y la necesidad de un Salvador, hay otra verdad que se ha expuesto y que resulta aún más ofensiva todavía para estas personas y para el ser humano hoy. Ellos no creían porque no podían hacerlo. Hoy la sociedad no cree porque no pueden hacerlo. Juan 8:47, ¿qué dice? Él es el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y cuando nosotros leemos este versículo, Juan ya nos había dicho que los hijos de Dios no nacen por iniciativa propia o por esfuerzo humano. Es decir, no es que un día escucharon la verdad de la Escritura y se dijeron a sí mismos, ok, esta es la verdad, me voy a entregar entonces a Dios. O también a la hora de escuchar las verdades del Evangelio, llega un día y se escucha esas frases, Dios, por fin te recibo, o he luchado tanto contra ti y al fin venciste y me entrego a ti. ¿Saben qué, familia? Esto lo escuchamos mucho en medio de nuestro entorno, pero esto no está bíblicamente correcto, pues contradice lo que la palabra de Dios ha expresado y que ya nosotros hemos estudiado, porque esto habla o da a entender como si el hombre tuviera esa capacidad de poder recibir vida, como si el hombre tuviera esa capacidad de tener vista y como si el hombre tuviera esa capacidad de dejar de ser esclavo. La palabra de Dios no nos muestra eso. Y esto ya lo hemos estudiado antes. Y por el contrario, entonces la Escritura nos ha enseñado que los hijos de Dios no nacen por iniciativa humana, sino por voluntad de Dios. Que respondemos, que esas son las dos verdades paralelas, por voluntad de Dios y soberanía de Dios, nosotros nacemos y que nosotros entonces respondemos a eso, que son dos verdades paralelas. Cuando hemos estudiado esto, cuando vimos, por ejemplo, Juan 1:13, cuando veíamos Juan 1:13, allí el Señor nos hablaba a nosotros de que quiénes son los que son hijos de Dios. Yo lo invito a que se vaya ya a Juan 1:13. En Juan 1:13 la palabra de Dios nos dice a nosotros, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay otra versión, que la versión lenguaje sencillo, que nos dice, son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios aquí. Nosotros somos hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Y si usted se va a Romanos 9:16, nos afirma más lo que yo vengo diciendo. ¿Qué nos muestran las Escrituras? La Escritura nos dice en Romanos 9:16, dice, así que no depende del que quiere, o sea, de voluntad humana, ni del que corre, o sea, de esfuerzo humano, sino de Dios,
¿Que tiene qué? Que tiene misericordia. Y si usted se devuelve un versiculito atrás, 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea que esto no es algo que se pueda tener en la capacidad del hombre, sino que es por voluntad de Dios. Y esta verdad también es ofensiva, lo que estamos aquí viendo. ¿Y cuál es la verdad de la cual estamos hablando en este momento? Que el hombre no tiene gloria en el plan de la salvación, sino que toda la gloria es de Dios. Pero nosotros queremos decir que somos nosotros los que aportamos. Nosotros respondemos primeramente porque Él nos amó a nosotros primero, dice la carta de Juan. Así que el Señor Jesús ha traído un conflicto. ¿Y cuál es ese conflicto? Que si cree, hay un conflicto, este conflicto de, si creemos, hay un conflicto de humillación en el hombre. Y solo aquellos que se humillan a sí mismos recibirán la exaltación. Dijimos que el conflicto que el Señor crea es de creer o no creer. Si creen, entonces, si creemos, nos vamos a humillar porque sabemos nuestra realidad, nuestro estado. Nos humillamos y el Señor nos exaltará. Pero hay veces no creemos por no humillarnos, porque nuestro ego es mucho más grande. Así que entonces, si nosotros analizamos la reacción que están teniendo todos estos judíos incrédulos acerca de lo que Jesús les viene diciendo en esta fiesta de los tabernáculos, la verdad es que no podía ser otra reacción, ¿sí? Porque esta es la reacción natural de aquellos que no son de Dios. Lo vemos en aquella época y lo seguimos viendo hoy. ¿Cuál es la reacción a la verdad de aquellos que no son de Dios? La reacción es de ¿qué? Ira, odio y ofensa. Esa es la realidad. Y si nos preguntamos por qué Jesús permite que este conflicto siga su curso de lo que está sucediendo allí, o por qué no detiene y evita que esto siga, este disgusto, como están estas personas disgustadas por la verdad que el Señor les está predicando, es porque simple y sencillamente la respuesta es porque Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Y con la verdad que Él está derrumbando las fases religiosas de estos que creían, que estas personas creían que eran verdad, que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios, que pertenecían a Dios, que porque son del pueblo escogido de Dios, que porque eran cumplidores de la ley. Pero el Señor les está demostrando que eso no es suficiente. ¿Y saben qué, familia? El no detenerse, el que Él no detenga lo que allí está sucediendo, el odio creciente, la ofensa y la ira que hay en sus corazones, el no detenerse, eso muestra amor. Eso es amor, porque esa falsa base religiosa, el único camino al que conduce es a la destrucción, y Jesús no quiere la destrucción. Esa base de seguridad religiosa es falsa, donde todo el mundo respeta lo que el otro cree, así sean mentiras, hace mucho daño. Eso no es amor. Eso es odio. ¿Sabe qué? Eso es indiferencia al destino eterno de las personas. Pero Jesús no es indiferente y por eso no lo detiene. Por el contrario, Jesús expone la verdad. Pues a eso vino y les dice, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes son hijos de Satanás. Y la respuesta de estos judíos son ¿qué? Odio, burlas e insultos. Así que, querida iglesia, esto debería darnos entonces a nosotros a entender que hay un patrón. Hay un patrón con respecto a cuando se predica la verdad. Las burlas, el menosprecio, el odio o a la exposición del evangelio es algo que viviremos y que no debe impedir que usted y yo hagamos nuestra labor de comunicar el evangelio. Va a ser una constante. Le pasó a Jesús, nos tiene que pasar a nosotros. Y también tenemos que entender que esto no es nuestro mensaje el que compartimos, es la verdad de Dios lo que nosotros tenemos que hablar. No tenemos nosotros el derecho de cambiar el mensaje o de convertirlo en algo más fácil de diluir o de aceptar en las personas, que eso es lo que hoy se está haciendo. A ver, maquillemos esto para que a la gente le guste más y no se sienta tan ofendida. No se debe hacer eso.
En el momento que esto sucede, usted tiene que saber que usted está adulterando la palabra de Dios y se convierte en un siervo infiel, en un falso maestro. Entonces, la reacción natural de aquel que no es de Dios, que no ha nacido entonces de nuevo ante las verdades, ante la verdad, es el rechazo. Vámonos al versículo 48. Ahí vamos a empalmar con lo de hoy. Versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que eres tú samaritano y que tienes demonios. Y vamos a analizar este versículo, porque al examinar este versículo podemos ver que ellos acá están combinando dos cosas, una ofensa y una herejía. Están unidas aquí. Miremos la ofensa. La ofensa está en que tú eres samaritano. Ellos le están insultando. Los judíos menospreciaban a los samaritanos y los tenían como gentiles. Y esto lo vimos nosotros ya más atrás en el Evangelio de Juan. Porque para los judíos, los samaritanos eran gentiles porque ellos eran descendientes de una mezcla étnica y religiosa después de que fue la expansión del reino del norte. Ellos fueron y se mezclaron con otras culturas y entonces ellos decían que ellos eran israelitas mezclados con paganos. Y con respecto a la forma de cómo buscaban a Dios o el culto hacia Dios, ellos decían que el culto que ellos tenían era un culto que estaba unido con el culto a otros dioses paganos, o sea, que no eran puros. Y por eso ellos los tomaban como gentiles y ¿sabe cómo les decían? Perrillos. A eso era el nombre que ellos tenían. Y ese era el contexto social y religioso histórico de los samaritanos. Entonces, tanto era el odio de los judíos por los samaritanos, que lo veíamos nosotros en Juan 4, que por ejemplo, si ellos querían ir al norte, ellos tenían que atravesar Samaria. Pero ellos, para no atravesar Samaria, ellos permitían, ¿cierto? Desviarse y tomar un camino mucho más largo, más esfuerzo, con tal de no pisar la tierra de Samaria. ¿Sí? Así que cuando ellos le están diciendo, tú eres samaritano, lo que le están diciendo es tratando de insultar al Señor. Le están diciendo, tú eres un perrillo, tú eres un gentil, tú eres un incircunciso. Eso es lo que le quieren decir al Señor. ¿Cierto? Eso entonces, esto es la ofensa que ellos quieren hacer. Ahora miremos la herejía que ellos están diciendo, porque dijimos que estaban combinadas ahí en lo que ellos están diciendo. Cuando le dicen, tú tienes demonio, ¿cierto? Ellos están atribuyendo las palabras del Señor, no a alguien que viene de Dios. O sea, tú estás hablando no en nombre de Dios, tú estás hablando en nombre de un demonio. Entonces, alguien que viene de Satanás. Por eso le dicen prácticamente endemoniado. Le están diciendo, las palabras que tú hablas son las palabras de un endemoniado, de un loco, de alguien que no está de acuerdo, alguien que es un instrumento del diablo. Eso es lo que le están diciendo. Y esto es una herejía, porque sabemos que lo que Jesús hablaba venía del Padre. Y esa es la característica de todo aquel que no es hijo de Dios. ¿Cuáles son las características? Odio, menosprecio y burla a la palabra de Dios, que es lo que hemos venido estudiando. Ahora analicemos las implicaciones de la burla y el rechazo que tienen ante la palabra de Dios. Estos creían entonces estar burlándose de Jesús, pero detrás de esas palabras hay una deshonra a Dios mismo. Ellos creían que se lo estaban haciendo a un individuo que estaba ahí al frente de ellos, pero esto es una deshonra a Dios mismo, porque vamos a mirar los siguientes versículos. Y eso mismo es lo que sucede cuando alguien desprecia el mensaje del evangelio, ¿cierto? Deshonra a Dios. Juan 8, 49 y 50. Cuando leemos Juan 8, 49 y 50, dice, respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Vamos a terminar hoy con esto, centrándonos y profundizando en estos versículos, ¿cierto? Mira, cuando nosotros leemos esto y analizamos estos dos versículos que estamos diciendo, Jesús, la respuesta de Jesús, Jesús le responde, yo no tengo demonios.
A ver, ¿ellos qué le habían dicho a él? Ellos le habían dicho a él dos cosas. Tú eres samaritano y tienes demonio. O sea, que cuando usted y yo analizamos la respuesta del Señor, si somos conscientes de esta respuesta del Señor Jesús, el Señor obvia o no toma en cuenta lo que los judíos consideraban como un insulto de llamarlo samaritano. Eso para Jesús no tiene implicación alguna y por eso ni siquiera hace referencia a ellos. No dice, no, yo no soy samaritano, no. O sea, para Dios eso no es importante porque no es verdad. Porque para Dios, ¿cierto? Podemos ver que los samaritanos, él en Juan 4 vimos el amor que el Señor tuvo en cruzar por Samaria y hablar en el pozo con esta mujer. Sí, y desnudarla en su realidad y entender que ella, cuál era la sed que ella tenía, ¿sí? Entonces, Jesús no entra a opinar acerca de esto, pero en torno a las palabras con respecto a que él es guiado por un demonio, él rechaza eso y enfatiza que al él honrar a su padre, ¿cómo honraba el Señor Jesús a su padre? Lo honraba con su vida y con su testimonio. Entonces dice, cuando con el rechazo de esto que ustedes me hacen, a mi vida, a mi testimonio, a mis palabras, ustedes lo que están haciendo es rechazando a Dios mismos. Ustedes están rechazando a Dios mismo. Porque recordemos lo que decíamos en Juan 5, porque es que esto es articulado. Cuando veamos Juan 5:23, váyase a Juan 5:23, por favor. Juan 5:23 nos dice a nosotros para que todos honren al Hijo, con, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, rechazar el Evangelio del Señor Jesús es rechazar a Dios mismo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y nos dice que eso es ¿qué? Deshonrarlo. Y recordemos que el Evangelio del Señor Jesucristo, lo que hemos venido estudiando, es la exposición de la condición en la que el hombre se halla. Bien, ¿cómo entonces podían estos judíos saber que Jesús estaba hablando la verdad? Preguntémonos nosotros eso. Hay una característica del falso maestro. ¿Cómo pueden entonces estos judíos saber de que Jesús sí es un verdadero maestro? La característica de un falso maestro, para poder darnos respuesta a esto que estamos hablando, es que la característica del falso maestro de la cual venimos hablando, vamos a hablar, es esa característica de la época de Jesús, los que hoy en día nosotros tenemos y los que van a venir. ¿Cuáles son las características? El falso maestro siempre busca su propia gloria. Eso es lo que usted tiene que entender. El falso maestro siempre busca su propia gloria. Y esto era algo que estos judíos sabían. Y una muestra de la veracidad de las palabras del Señor es que todo su ministerio giraba en torno no a su propia gloria. ¿Qué decía él constantemente? Que él buscaba la gloria de quién? Del Padre. Eso es lo que él decía. Entonces preguntémonos, ¿cuál beneficio temporal le traería a Jesús esto que estaba diciendo y afirmando? Ninguna. Lo único que Jesús estaba ganando para sí mismo era el odio y muerte de parte de los judíos. Pero él no buscaba lo suyo, sino la gloria de Dios. Y esto nos debe a nosotros quedar muy claro, que Jesús siempre actuó u obró para la gloria de Dios. Pregúntese ¿usted cómo obra? ¿Usted obra para la gloria de Dios? Teniendo entonces en cuenta esto, mi querida familia, Jesús nos dejó entonces pisadas para que nosotros le sigamos y tengamos entonces una forma de vivir. Nosotros tenemos que entender que debemos vivir para su gloria y dejar en sus manos nuestra exaltación. Usted no busque la gloria propia, no busque que los demás lo exalten a usted por lo que usted está haciendo. ¿Por qué uno busca su propia gloria? ¿Por qué busca uno esa? Pues para ser exaltado. Pero lo que el Señor nos está enseñando entonces es de que la forma correcta de vivir es que vivamos para la gloria de Dios y que Dios va a tener en sus manos la forma en cómo nos va a exaltar a nosotros.
Bien, o sea, no buscar nuestra propia gloria. ¿Correcto ahí? Amén. Entonces, para el cristiano, está la verdad en torno a su vida. Esta tiene que ser la verdad para un cristiano. Entender que vive para la gloria de Dios y que su exaltación está en las manos de Dios. Porque Jesús nos dejó nos muestra eso, ¿cierto? Todo verdadero honor debe venir ¿de dónde? De Dios. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que nosotros estamos estudiando aquí. Miremos lo que nos está hablando de la enseñanza que Cristo nos dio. Y aquí vamos a entrar en algo que usted y yo ya estudiamos los sábados, en Filipenses, Filipenses 2. Váyase a Filipenses 2, donde vimos la exaltación, vimos cómo el Señor, cuál era la mente de Cristo, que todo lo que hizo fue para la gloria de Dios, y luego el Dios lo exaltó a él. Entonces, cuando usted se va a Filipenses 2, 9 y 11, vamos a leer Filipenses 2, 9, 11, nos vamos a dar cuenta que la gloria que recibió el Señor Jesús está basada en ¿qué? En la gloria de Dios Padre. Porque mire, dice la palabra de Dios, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Mire cómo finaliza eso y cómo comienza. Entonces, la gloria que recibió el Señor Jesús está basada en la gloria de Dios Padre. Y ahora, Dios Padre se glorifica por medio de la obra y la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando leemos esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los cuales está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Cuando analizamos entonces este versículo, recordamos que la gloria que recibe el Señor Jesús está basada en la gloria de Dios Padre. Y Dios Padre se glorifica por medio de la obra y la persona de Cristo Jesús. Así que la glorificación de Jesús es la gloria del Padre. ¿Correcto ahí? ¿Sí? Entonces, la glorificación de Jesús es la glorificación de Jesús es la glorificación del Padre. ¿Sí? O sea, Jesús buscó vivir para la gloria del Padre y el Padre le exaltó por la obra de Cristo Jesús. Versículo 50, dice el versículo 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, dice Jesús. Las implicaciones entonces al rechazo del mensaje y la persona del Señor Jesucristo es esta. ¿Cuál es la implicación? La implicación de que si usted rechaza el mensaje y la persona del Señor Jesucristo, la implicación es que verdaderamente usted lo que está rechazando es el medio que Dios eligió para su propia gloria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es claro ahí? Si yo rechazo el mensaje y la persona del Señor Jesucristo, entonces estoy rechazando el medio que Dios eligió para su propia gloria, que es ¿quién? Su Hijo. Esto que se creían entonces hijos de Dios, verdaderamente son hijos de el diablo o del enemigo y rechazan a Dios. Rechazan el medio que Dios eligió para su propia gloria. Entonces, rechazar el medio que Dios eligió para su propia gloria es digno de la más alta condenación, según lo que nos dice la palabra de Dios. Porque el significado de toda la existencia del universo es que, ¿para qué existimos nosotros? Para la gloria de Dios. Váyase a Romanos 11:36. Romanos 11:36 y váyase de una vez buscando por ahí con el otro dedito, 1 Corintios 10:31. Cuando nosotros leemos Romanos, ¿sí? Vamos a entender que el universo, ¿cierto? La existencia del universo es para la gloria de Dios. Nosotros somos la nota disonante de la creación. Al no entender que nosotros no estamos aquí para vanaglorias, sino que estamos para la gloria de Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él entonces sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén. Y si usted se va a 1 Corintios 10:31, 1 Corintios 10:31, nos dice a nosotros, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Es la invitación de la palabra de Dios. Que la existencia nuestra sea para la gloria de Dios. Entonces, esa es la implicación de los que estos hombres y todos los hombres de todas las épocas hacen cuando rechazan el testimonio de su palabra. La palabra no adulterada, la palabra no cambiada y la verdad de la persona de Cristo Jesús. ¿Cuál es la implicación? Rechazan el medio que Dios eligió para su propia gloria. En otras palabras, cuando alguien rechaza entonces el evangelio, está rechazando, ¿cierto? La forma en cómo Dios quiere que nosotros le glorificamos. Si usted y yo glorificamos al Hijo, eso va a glorificar entonces al Padre. Por eso la ayuda del Espíritu Santo de Dios no es buscar su propia gloria. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a glorificar al Hijo. Y al usted y yo glorificar al Hijo, glorifiquemos al Padre, porque es el medio que Dios eligió para su propia gloria. Amén. Aquí entonces seguimos ahora entonces cómo estas grandes implicaciones de su rechazo es grande la implicación de su aceptación, ¿cierto? Entonces, así como es grande la implicación, perdón, así como es grande la implicación de su rechazo, vamos a ver que es grande la implicación de su aceptación. Versículo 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero esto lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Amén. Vamos a orar y luego orar. Los quiero escuchar. ¿Listo? Que quiera compartir algo, decir algo. Vamos a orar. Y Señor Dios, gracias por tu palabra hoy expuesta. Gracias por lo que tú nos hablas. Gracias porque tú nos muestras cómo tu palabra, Señor, nos lleva a entender que tu evangelio, Señor, es un evangelio que nos trae a nosotros un mensaje de alegría, un mensaje de, de, de misericordia, un mensaje esperanzador. Pero esa verdad muchas veces nos puede doler. Esa verdad nos puede verdaderamente incomodar. Pero como somos tuyos, Señor, eso antes nos va a hacer conscientes que necesitamos un verdadero Salvador. Quédate con nosotros, Dios, y permite que esta palabra haga rema en nuestro corazón y entendamos que nuestra única tarea es glorificar al Padre y lo glorificamos siempre a través de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Amén, amén y amén.